Solo el viento. Y una jugada que no debía haber sido posible. Los minutos pasaron. 1-1. Como gotas hirvientes sobre el rostro de quienes aún se aferraban al campo. Un infierno de silencios cortados por gritos, de esperanzas que rebotaban junto al balón. El juego, más que un encuentro, se convirtió en una ruleta. De área a área, del peligro a la salvación, sin patrón, sin lógica. Como si el azar hubiera tomado forma y estuviera jugando con ellos. Los cuerpos, exhaustos, parecían sombras de sí mismos. Empapados, lentos, con la mirada perdida en cada pase, en cada oportunidad rota por piernas cansadas. Excepto uno, Goku. Mientras todos jadeaban, él aún respiraba. Mientras todos perseguían el balón, él lo tenía siempre. Aunque no lo tocara. Los ataques caían, uno tras otro, y los pases fallidos se volvieron costumbre, una moneda lanzada al cielo que nunca caía del lado correcto. Excepto cuando él lo deseaba. Ya no veían a un 9. No. Veían a un solo ser que con un toque rompía el ritmo, que con una mirada dictaba el siguiente movimiento. Un mediocentro oculto en la piel de un delantero. Goku no tiró nunca. No lo necesitó. Sus pases pasaron al olvido. Uno. Otro. Nadie los recibió. Hasta que dos de ellos sí lo hicieron. Y esos se convirtieron en el 2-0 en contra. Ni una celebración. Ni un grito. Solo miradas cruzadas. Y el temor de saber que en ese campo, ya no jugaban contra un equipo. Jugaban contra él. Contra un 9 que traía desgracia y felicidad según su antojo. Conforme el partido avanzaba, el ambiente mutaba con él, como si el propio delantero dictara las leyes del clima. El sol, antes presente y abrasador, comenzó a ocultarse tras un velo de nubes espesas. El cielo, grisáceo, se tornó un espejo de la incertidumbre en el campo. Una brisa leve se coló entre las camisetas empapadas, y pronto, esa brisa se volvió lluvia. Llovía, pero nadie se movía. Ni en la cancha, ni en las gradas. El murmullo del público se fue apagando lentamente. Ya no coreaban, no gritaban, ni siquiera discutían las jugadas. Solo veían. Veían al número 9, y su extraña forma de jugar. Era un espectáculo. Un número que no parecía pertenecer a ninguna estrategia, a ningún sistema, a ningún orden. Goku corría como si ya supiera lo que pasaría, como si lo que estuviera haciendo no fuera parte del partido, sino parte de un ritual. Un show silencioso que siempre terminaba igual. En un pase perfecto, que nadie recibía. El balón salía de sus pies con una precisión sobrehumana, cortando el viento, burlando piernas, flotando entre defensores, hasta acabar en la nada. Y sin embargo, no se sentía como un error. Se sentía como una promesa. Como si alguien, en algún lugar, debiese haber estado ahí. Y mientras más fallaba ese pase, más se mojaban las gradas, más quieta se volvía la gente, y más inevitable se hacía la sensación de que ese 9 no estaba solo en el campo. Para todos era una pena, el cabello de los jugadores, empapado por la lluvia, caía sobre sus rostros, pero aún así lo veían. Lo miraban. Aquel número 9 que en algún momento parecía un dios del pase, ahora no era más que una sombra de lo que parecía ser. Y entonces, lo vieron. Los ojos de Goku, por fin expuestos, no eran los que esperaban. No había fiereza, ni determinación. No era la mirada de un asesino del área, ni la de un genio en control, no. Eran ojos rotos. Temor. Tristeza. Rencor. Los movimientos que antes dominaban el campo con elegancia eran los mismos, con esa maestría que parecía ancestral, ahora, con esos ojos, se veían vacíos, desconectados, como si fueran guiados por un reflejo, no por un propósito. El sol no se había ocultado. No, el sol simplemente, se había apagado. Y de pronto, todo encajó para los que lo veían. Cada pase perfecto que se perdía en la nada, cada jugada inconclusa, cada ocasión desperdiciada, no eran errores. Simplemente fueron súplicas. Los segundos caían, 1 a 1, como gotas en un reloj sin alma. Para los perdedores, eran cuchillas. Para el rival, alivio. El árbitro ya miraba su silbato, listo para dictar el final. Ambos equipos aceptaban el cierre, con pasos pesados, pulmones vacíos y voluntades resignadas. Los delanteros dejaron de correr.
Los laterales se limitaban a marcar con la mirada. El balón rodaba solo, como si supiera a dónde ir. Y en medio de ese campo exhausto, caminaba él. El antiguo monstruo de ojos rotos. Caminaba sin ser marcado, sin ser detenido, como si todos supieran que el tiempo no alcanzaría para temerle. Con apenas 10 segundos en el reloj, nadie se atrevía a interrumpirlo. Nadie quiso cargar con ese peso. Nadie, excepto él. Goku. Mientras el balón seguía su curso, todos lo dejaban pasar. Solo Goku lo siguió. No corría con fuerza. No gritaba. Apenas murmuraba, viendo cómo el esférico avanzaba hacia esa zona maldita, justo fuera del área, ese espacio intocable que, una y otra vez, fue el altar del 9 que ya no está. No, balbuceaba. Su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban clavados en el balón, pero su alma estaba en otra parte. Y entonces, como si se abriera una grieta en la realidad, su voz rompió el aire. Vuelve. Una súplica. Una orden. Un grito cargado de todos los partidos que no pudieron salvar. Y por un instante, todos dejaron de ver al monstruo. Solo estaba él. Goku. Solo. El pie se alzó. Y cayó. Fuerte. Feroz. El sonido del impacto fue distinto. No fue solo un tiro, fue una explosión. Como si todo el peso de los partidos pasados, de las jugadas perdidas, de los goles que nunca fueron, se hubieran concentrado en ese instante. El balón voló. Un rayo en dirección al fondo de la red. Y nadie, ni el portero rival, pudo detenerlo. El 2-1 estalló en el marcador al mismo tiempo que el pitido final. Pero no hubo celebración. Solo silencio. Los rivales lo vieron pasar, y no vieron a un chico. Vieron a un eco. A una sombra viva que les mostró la verdad. El balón cayó al césped como una lágrima pesada. Ellos no habían ganado. Ellos, solo habían sido perdonados. Siempre pudo ganar, susurró uno, con el rostro helado. Más de una vez. Respondió otro. Todos pensaron lo mismo. Todos entendieron lo mismo. Ese disparo, ese lugar, a 25 metros, fue suyo. Siempre lo fue, siempre llegó ahí. ¿Y cuántas veces lo pisó? ¿Cuántas veces estuvo ahí, deslumbrando con sus pases? ¿Cuántas veces no se atrevieron a mirar? Y ahora, que por fin lo hizo, no hubo forma de detenerlo. Buah, ni siquiera he puesto un pie dentro y ya casi me echan. Nuevo récord, resonaba en su cabeza con un dejo de ironía. Sus pasos tranquilos dominaban el eco del pasillo. En aquella instalación silenciosa, donde las paredes parecían observarlo, su cuerpo era lo único que se movía. Eso era Blue Lock. En una de sus manos cargaba un envoltorio de plástico que protegía una tela cálida. No la miraba. Ni siquiera le interesaba. Solo la sujetaba porque se la habían dado. Sus ojos, en cambio, se deslizaban con rapidez por cada rincón, escudriñando el entorno mientras en su mente aún se repetía el altercado previo. Ese 4 ojos es un exagerado, pensó con calma, y esa idea le dibujó una pequeña sonrisa involuntaria. Entonces, una letra se interpuso en su visión. Una Z, habitación Z. Murmuró apenas, observando cómo la puerta se abría con un zumbido automático. Justo lo que buscaba. Apresuró el paso y entró. Lo primero que percibió fue la presencia de otros chicos. Algunos lo miraron de reojo, sin demasiado interés. A él no le importó. Simplemente avanzó, observando cada detalle en busca de algo que lo anclara, algo conocido que apartara de encima aquellas miradas ajenas. Y lo encontró. 2 figuras atraparon su atención. Kira e Isagi están aquí. Goku se acercó un poco, sin prisa, ladeando la cabeza apenas para confirmar que no estaba imaginando. Sí, eran ellos. 2 caras conocidas en medio de un mar de extraños. Un alivio mínimo, casi invisible, pero suficiente para quitarle el peso de tener que fingir que le importaba dónde estaba. Hola, perdidos, susurró el Son, dejando ver su cabeza entre el espacio de aquellos 2. Los ojos de ambos chicos se dirigieron directamente hacia el intruso nuevo. Buscaban ver algún raro, pero simplemente era él. Eres tú. No pensé verte aquí, dijo Kira, con una leve sonrisa.
Su tono era tranquilo, casi reconfortante en medio del silencio. Goku ladeó la cabeza, apenas incorporándose. Yo tampoco pensé que vería a alguien conocido. Supongo que no está tan mal, ¿eh? Isagi intervino con un gesto de alivio. Sí, al menos no somos completos extraños aquí dentro. Los tres se miraron por un instante, compartiendo una sensación difícil de describir, una mezcla de incertidumbre e incomodidad. Sabían que aunque se conocían no eran amigos del todo, simplemente se habían hablado por convivencia. Kira señaló con un leve movimiento de barbilla la bolsa que Goku portaba entre los dedos. «Deberías ponerte la ropa que te dieron», rompió el silencio. Goku bajó la mirada hacia el plástico arrugado, aún sin interés en aquel uniforme. Con un resoplido, se encogió de hombros. ¿Tan urgente es? Isagi sonrió apenas, nervioso. Supongo que lo es. Por algo nos lo dieron. Por primera vez desde que entró, Goku dejó escapar una pequeña risa, breve pero sincera. Está bien, al menos no empiezo del todo solo. Con eso, tomó el uniforme y comenzó a deshacer el envoltorio, mientras pensaba que, quizá, ese inicio no sería tan insoportable como había imaginado. Mientras se cambiaba con calma, fue dejando caer sus prendas una por una, sintiendo el aire tibio que recorría la habitación. No había incomodidad en su gesto. Al contrario, parecía en paz, ignorando la presencia del resto. ¿Por qué me dejaron solo?, preguntó de repente, con voz seria, dirigiendo una mirada acusadora a sus conocidos. Kira e Isagi se cruzaron una mirada, y luego no pudieron evitar reírse. Isagi dio un paso al frente, inclinándose para recoger el envoltorio que Goku había tirado al suelo. Fue un impulso, murmuró, con un tono casi avergonzado. Las palabras de ese tipo fueron emocionantes. O eso creo. Goku lo escuchó en silencio, con una sonrisa divertida, como si disfrutara del simple hecho de oírlo justificarse. Al final, alargó la mano y le dio un suave golpe en la cabeza. «Por tu culpa me regañaron», le interrumpió sin perder la sonrisa. Además, ¿qué fue lo que dijo? La verdad, no lo escuché. La cabeza del ojiazul empezó a palpitar lentamente con un leve dolor punzante. De su boca escapó una risa, enderezando la postura como si, en el fondo, disfrutara del golpe. ¿Cómo es que no lo escuchaste?, preguntó Isagi, incrédulo. Básicamente fue lo único que se oyó, era imposible ignorarlo. El rostro de Goku no mostró interés alguno. Sus cejas se alzaron con displicencia y sus labios formaron un círculo antes de dejar escapar un silbido tranquilo, casi como si todo aquello no tuviera importancia. Digamos que, no sé cómo llegué ahí, admitió al fin, encogiéndose de hombros. Kira, que había permanecido observando en silencio, no pudo evitar sonreír con suavidad. «Eres un caso», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Pero ya que está aquí, no puedes hacer nada». Isagi lo miró fijamente, como intentando descifrar si hablaba en serio o solo estaba jugando. «Entonces tendrás que demostrarlo pronto», añadió con un deje de tranquilidad. Goku, en lugar de responder, se dejó caer de espaldas sobre la pared, con los brazos extendidos y la vista fija en el techo. «Ya veremos», susurró, aún con esa sonrisa ligera que parecía no querer borrarse de su rostro. La calidez de aquella tela se ceñía a su piel. Sentía el calor, pero al mismo tiempo percibía el fresco de la habitación. Una sonrisa se pintó en su rostro ante aquella sensación. Dio un paso firme y, con satisfacción, se sintió casi como si estuviera al desnudo. «Vaya, con esto podría correr kilómetros», bromeó, estirando los labios con naturalidad. «¿Quieres otro 5-0, Kira? Creo que ahora no se me hará difícil un 6-0 a mi favor». «No, gracias. Con uno me conformo», respondió Kira. «Mis diamantes en bruto, ¿ya terminaron de cambiarse?», se alzó el sonido del altavoz. En la cima de una pared, se lograba ver un rostro familiar para todos aquellos en la sala. Los ojos del Son se fijaron ante aquel pelo de hongo, que con una mano los saludaba. No fueron necesarias más palabras, con ese pequeño gesto se había adueñado de la atención de todos. «Hola a todos.
Están compartiendo habitación con sus compañeros y rivales que los ayudarán a mejorar. Sin pensarlo, Goku alzó la mirada. A sus oídos llegó el murmullo de desconcierto, aunque para él, aquella noticia no era ninguna sorpresa. Su rostro permaneció inmutable, los ojos fijos en la figura de la pantalla, lanzando solo de reojo breves destellos hacia sus compañeros impactados. Los he medido y clasificado según mi criterio arbitrario y sesgado. Eso es lo que representan esos números. Así verán su nivel de entre los 300 que están aquí. Los ademanes de Ego captaron la atención de sobremanera. Sus dedos se movían de manera hipnótica, pero no por ser delicados, más bien daba la sensación de que esas manos podían controlarlo todo. Sin dudarlo, el pelo de punta se fijó en aquellas palabras. Bajó la mirada hacia el rombo en su tríceps y, sobre todo, aquel número hizo que abriera un poco los ojos. Menos 290, susurró. ¿Tan abajo? Sus cejas se alzaron, y sus ojos trataron de mantenerse inmutables. Su rostro contenía la sorpresa, aunque una pequeña mueca de disgusto traicionaba lo que sentía. El nivel cambiará según el resultado de los entrenamientos o partidos, y los 5 mejores jugarán en el torneo dentro de 6 meses. Serán inscritos como delanteros para el Mundial Sub-20. Un leve murmullo de sorpresa recorrió la sala, interrumpiendo la voz de Ego. Sin embargo, todos los que pierdan en Blue Lock, nunca podrán jugar para la selección de Japón. Lo más importante que deben aumentar es su ego. Los voy a poner a prueba para medirlo. Al terminar sus palabras, un pitido agudo retumbó en los oídos de los jóvenes. Frente a todos, un balón cayó. Bien, es hora de jugar a las traes. Tienen 136 segundos. La llevará quien reciba el balón. El que lo tenga cuando se acabe el tiempo será eliminado. Y nada de usar las manos. Aquel sujeto de pelo de hongo desapareció, y en su lugar lo reemplazó rápidamente una imagen en la pantalla. Ahora se mostraba una figura geométrica que simulaba a una persona. A su lado, un rango, y debajo, el nombre. Igarashi Gurinu. Los oídos de Goku dejaron de percibir los sonidos, como si su cerebro los hubiera bloqueado. El mundo se volvió distante, fuera de su alcance. Las voces llegaban filtradas, amortiguadas por paredes, y con ello, cualquier formalidad o pensamiento racional se desvaneció de su mente. De manera instintiva, sus piernas comenzaron a moverse por sí solas. Antes de que pudiera entender lo que ocurría, ya estaba corriendo hacia el extremo más lejano de la habitación. Como si su carrera hubiera sido el detonante, los otros 9 salieron disparados en todas direcciones como bengalas. Todos hablaban, tenían algo que decir, algo que reprochar, insultar o callar, pero para Goku no eran más que simple viento que no merecía su atención. Se quedó inmóvil en la esquina, como si el aire lo hubiese encerrado ahí. Ya no había voces, ni reglas, ni siquiera un presente que lo atara. Solo silencio. O quizá no, porque su cabeza seguía murmurando cosas que nadie más escuchaba. El traje no era un traje. Era piel. Una piel nueva, ajena y, al mismo tiempo, tan suya que se confundía con cada respiración. Cerró los ojos un instante, pero fue inútil. Incluso con ellos abiertos, el mundo se deshacía. Lo que antes eran gritos de rabia, se filtraban ahora como risas infantiles, lejanas, irreales. El golpeteo de pasos se deformó en un tambor roto que recordaba a otra época, sonidos raros, golpes secos. Y el balón dejó de serlo. Rodaba, sí, pero ya no era redondo. Era una lata vieja, oxidada, que empujaba a un niño que quizá fue él, o alguien que todavía vivía dentro de su memoria. Los ojos de Igarashi se posaron en aquel sujeto arrinconado, casi invisible en la penumbra de la sala. Había quietud en su postura, desconcierto en el rostro y un vacío en la mirada. Para cualquiera sería un detalle sin importancia. Para Igarashi, en cambio, era la estampa perfecta de una presa indefensa. Sus pasos no se hicieron esperar. Primero ligeros, luego cada vez más firmes, resonando con intención en el suelo. La sonrisa de satisfacción en su rostro crecía al mismo ritmo que la distancia se acortaba. No te lo tomes personal. Gritó entre risas, lanzándose como un depredador sobre su blanco. El monje, con precisión quirúrgica, impactó la pelota.
El disparo salió como un proyectil, zumbando en el aire con una violencia que heló a todos. El balón giraba frenético, cargado de intención, y cada mirada en la sala quedó atrapada en su recorrido. Nadie dudaba del final. Aquella esfera blanca estaba destinada a estrellarse contra la figura inmóvil en la esquina. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si el mundo entero aguardara el instante del impacto. Goku, quítate. La voz de Isagi estalló, cargada de pánico. Y entonces, aquella trayectoria culminó. El impacto alcanzó a su presa, pero algo estaba mal. El balón lo había tocado, sí, aunque no como todos esperaban. Había ocurrido antes, mucho antes de que pudiera devorarlo por completo. Aquel empeine hizo contacto. El golpe seco y limpio resonó en toda la sala, y cada par de ojos quedó fijado en ese instante. No parecía el gesto de alguien creando algo nuevo. Era una reproducción perfecta de un movimiento que había sido asimilado, y aún así, extraño, fuera de lugar. La pierna se movió con una naturalidad imposible, como si un reflejo ajeno se hubiera apoderado del chico frente a ellos, nadie podía explicarlo. La volea se dibujó con una pureza brutal. El sonido del impacto retumbó en la sala como un trueno contenido, y por un instante todos olvidaron respirar. El balón, antes desbocado, cambió de destino como si hubiera sido domado por una voluntad ajena al muchacho de la esquina. Para Goku, todo ocurrió en silencio. El espacio, los rivales, la presión, nada estaba allí. Solo una imagen repetida hasta el cansancio. Un pie que subía con gracia, un golpe que parecía inevitable, la ejecución perfecta que él había visto una y otra vez desde las sombras. Ahora era suya, pero al mismo tiempo no le pertenecía. Era un eco. Kira lo entendió. Sus ojos, abiertos de par en par, no veían ya al chico de cabello de punta que tenía enfrente. En aquel instante, la silueta se desdobló y detrás de él apareció otra. Un joven de pelo blanco, idéntico movimiento, idéntica volea. Un destello en su memoria. El déjà vu lo golpeó con fuerza. No sabía si era un recuerdo o un espejismo, pero aquella escena le resultaba insoportablemente familiar. El balón cortaba el aire como si llevara consigo ese fantasma. Y Kira, paralizado, comprendió algo. Aquel disparo no venía solo de Goku. Era un puente, un reflejo, una sombra que había vuelto para hacerse presente a través de él. La volea no solo cambió la trayectoria del balón, desató toda la fuerza contenida en Goku. Aquel esférico nunca se detuvo. La esfera cortaba el aire con un silbido agudo, un zumbido que parecía rasgar la piel y retumbar en los huesos de todos los presentes. Cada centímetro de su recorrido era pura potencia, cada giro del balón un recordatorio de la fuerza que lo impulsaba. El impacto contra Igarashi resonó como un golpe de martillo sobre metal. El sonido fue seco, brutal, implacable. El balón no era ya un simple objeto. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar la violencia contenida en aquel pequeño orbe que ahora lo había golpeado. Y, mientras todo sucedía, la voz de Goku emergió entre el estruendo, un murmullo cargado de amenaza y predación. No me lo vas a arrebatar, piérdete, enano de mierda. Era más que palabras. Era presencia, era amenaza, era un instinto protector que se extendía por la sala. Cada jugador, cada respiración, cada pensamiento se doblegaba ante él. La atmósfera misma parecía inclinarse hacia aquel chico. Goku giró la mirada, examinando a todos en la sala. Cada jugador parecía haberse detenido, conteniendo la respiración ante la intensidad que emanaba. La volea, la fuerza, la velocidad, todo convergía en él, imponiendo un silencio absoluto. Pero entonces, un detalle lo hizo detenerse. Un leve goteo rojo, casi imperceptible, descendía por el rostro de Igarashi. La sangre caía silenciosa, y con ella, la sensación de control se desquebrajó. Oye, eso fue excesivo, la voz de Kunigami se alzó, firme, como un héroe señalando la injusticia. No me gustó. Su mirada atravesaba a Goku, desafiándolo y reclamando con fuerza lo que consideraba correcto. Goku frunció el ceño, un escalofrío recorrió su cuerpo. No era solo una reacción al comentario. Algo más profundo se agitaba dentro de él.
Su mirada se tensó, sus puños se apretaron, y un aura fría comenzó a rodearlo, como un depredador alertado ante cualquier amenaza a lo que consideraba suyo. Bajo los brazos, su mirada fija, fría y desafiante. Cada músculo de su cuerpo irradiaba certeza. No había culpa, ni vacilación. Solo la lógica brutal. No fue un error, dijo con voz firme, cargada de autoridad. El balón necesitaba esa fuerza. Era lo único que podía garantizar que llegara a su destino. Kunigami lo observaba con calma, su voz tranquila pero firme cortando la tensión como un bisturí. Tener razón no significa que puedas lastimar a los demás. Controlar la fuerza es parte de jugar, y eso tú, lo olvidaste. El silencio se espesó. Cada palabra de Kunigami parecía flotar en el aire, pesada, y aún así, clara. Fue entonces cuando Igarashi, con un movimiento rápido, tomó el balón que aún giraba cerca de él y lo pateó hacia Kunigami. La esfera voló en línea recta, cargada de velocidad, y de repente, el héroe moral se convirtió en el nuevo objetivo. Ahora era él quien la traía. Goku parpadeó apenas, su expresión apenas cambió, pero su aura se tensó, depredadora, como si midiera cada respiración en la sala. La tensión no disminuyó. Solo se trasladó, más silenciosa y más cargada, hacia un nuevo jugador que ahora debía responder. Solo aléjate de mí. El resultado no cambiará. Isagi tragó saliva, incapaz de apartar la vista. Aquel disparo, el estruendo, la violencia, la precisión inhumana. El balón no había sido pateado, había sido ejecutado. ¿Qué fue eso?, murmuró, sintiendo como las palabras apenas lograban escapar de su garganta. Ese es el tiro que dejó 5-0 Akira. El pensamiento le perforó la mente como un eco. Esa potencia, esa brutalidad, era un golpe que desafiaba la lógica. Sus piernas se movían. Su instinto lo empujaba hacia adelante, pero su mente seguía atrapada en esa imagen. Imposible, ¿cómo alguien puede golpear así un balón? Entonces, de pronto, un brazo lo rodeó, jalándolo con brusquedad. Igarashi lo había atrapado, usándolo como un escudo humano. «Suéltame», gruñó Isagi, forcejeando con desesperación, pero aún en medio de la lucha, su mirada permanecía fija en él. En ese chico de cabello negro que se erguía como un depredador en medio de la sala. La presencia era tan opresiva que hasta el aire parecía vibrar a su alrededor. «No puede ser», susurró, con el corazón acelerado. «Ese poder, no es normal». Y entonces lo notó. Allí, detrás de la ferocidad, había algo más. Los ojos de Goku temblaban. No de miedo, sino de algo distinto, más impresionante. Como si cada segundo en el campo no se tratara de un simple partido, sino de una guerra personal. Como si perder allí significara morir. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué tiemblas, Goku?,